¿Cómo están, hermanos? Buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a tratar de reflexionar unos minutos en esta noche acerca de un tema que estamos siendo en este último tiempo instado por nuestra pastora, que es el tema de la adoración. La palabra de Dios dice en el libro de Proverbios 29:18, según la Nueva Versión Internacional, dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Por qué traje este texto como introducción del tema de hoy? Ustedes saben que el desafío más grande que tiene un líder, el desafío más grande que tiene el pastor de una iglesia, el desafío más grande que tiene la persona que tiene a cargo la dirección espiritual de la iglesia, es la visión. Porque la visión no es lo que uno quiere hacer, no es una meta que uno se quiere proponer, no es un método de trabajo. La visión es algo que proviene de Dios. Y cuando esta visión falta, el pueblo se extravía. ¿Cómo conseguimos la visión? ¿Cómo llega la visión a nuestra pastora para que nuestra pastora nos inste en este tiempo a la adoración y a la evangelización? Yo tengo la suerte, la bendición de ser hermanos en todos los sentidos con Silvia. Ella es mi hermana en la fe, pero ahora somos hermanos políticos en la familia y a la vez en mi pastora. ¿Por qué digo que esto es una bendición? Porque tengo a veces la oportunidad de ver cuánto ella sufre o cuánto ella clama para tener no lo que ella tiene ganas de hacer, sino lo que Dios quiera hacer en medio de la congregación. Y la forma de recibir una visión, no existe otra que no sea orar. Y levantarse a la mañana bien temprano y seguir orando. Y al día siguiente orar. Porque la cuestión es orar y esperar. No es orar y desesperar, porque seguro que vamos a tratar de meter de lo nuestro. Es orar y esperar. Hasta que en una de esas mañanas de verano, en Vialet Macé, el Señor se manifestó a su vida. Y él, según lo que ella me había comentado, ya al finalizar el año, Dios le había hablado acerca de que la visión para la iglesia debía ser la evangelización. Pero cuando comenzó el año, el Señor llamó a su vida, habló a su vida diciendo que lo que teníamos que hacer era evangelizar y adorar. Ahora, la visión viene al siervo de Dios. ¿Y qué hace el siervo de Dios? El siervo de Dios confirma la visión. ¿Y cómo la confirma? Miren, hermanos, cuando Dios hace algo, todos los hermanos de la iglesia estamos en la misma sintonía. ¿Y saben por qué? Porque el espíritu que le revela a nuestra pastora es el mismo que está en nuestras vidas. Es el mismo que está en la vida de nuestra pastora, es el mismo que está en nuestra propia vida. Y de esta forma, con pequeñas cosas, con pequeñas conversaciones, con algunos gestos, con algunos ofrecimientos, con algunas cosas, se va confirmando que aquello que Dios mostró es real. Y luego de confirmar, se transmite. Y aquí es la parte más difícil que tiene el líder: transmitir la visión a los hermanos. Porque muchas veces los que recibimos esto, tenemos en nuestra cabeza preconceptos, o tenemos ideas, o tenemos algunas formas ya establecidas de cómo se hace tal cosa o tal otra, y lo que Dios quiere traer son cosas totalmente nuevas. Dios no usa repeticiones, Dios no usa el librito que usamos el año pasado. Dios hace todas las cosas nuevas. Y cuando digo que Dios hace todas las cosas nuevas, Él tiene distintas formas. Nadie sabía, por ejemplo, que íbamos a tener que pasar por esta pandemia y que la evangelización y la adoración iban a tener que ser a través de estos medios. Nadie lo sabía, Dios lo sabía. Y Él nos pidió, antes de que esto pasara, que nos dedicáramos a esto. Y he escuchado predicación tras predicación de Silvia, y me he dado cuenta de algo: es que no hemos logrado entender lo que se nos está pidiendo. Cuando se nos pide que adoremos, no hemos logrado comprender qué se nos pide. Y nosotros lo que hacemos es declarar lo que Dios hace y agradecerle al Señor lo que Él hace por nosotros,
Y después todas las demás oraciones que ponemos en el listado de los miércoles son situaciones que por supuesto que hay que orar por ellas, pero distan de ser una adoración. Y luego de que esto se transmite, debe ser ejecutada. Ahora, me gustaría hablar puntualmente sobre este tema de la adoración. Me gustaría compartir con ustedes en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 22 al 24, la palabra de Dios dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Qué pasaje revelador. Ustedes saben que este pasaje de las Escrituras, ¿sí?, figura solamente en este Evangelio, el Evangelio de Juan. Y Juan toma una declaración de la esencia de Dios. Y dice Juan que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Digo, qué hecho curioso, porque Juan era el íntimo. Juan era el que siempre recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Juan era el que trataba de mantener una mayor intimidad con Jesús. Y es el mismo Juan que en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8, va a decir otra de la esencia de nuestro Dios. Y él va a declarar: Dios es amor. O sea que Juan, intimando con el Señor, teniendo mayor contacto con él, buscando una mayor relación con Jesús, llega a estas dos exposiciones. La primera, que Dios es espíritu, y la segunda dice: Dios es amor. Me gustaría que, si nada le queda de esta noche, si todo lo que digo no le alcanza, si lo que digo es para confundirlo, si lo que digo es algo que usted no logra comprender, si lo que estoy diciendo es algo que no logra asimilar, por favor me gustaría que solamente le quedara a usted esta oración, ¿sí?, que le quedara este resumen, que es lo que voy a desarrollar, pero el resumen me gustaría que quedara en su cabeza, que quedara en su mente, y que en su mente usted clame a Dios para que el Señor se lo revele mejor de lo que yo puedo hacer seguramente. Quiero decir en esta noche que no puede haber adoración a Dios sin amor a Dios, y no puede haber amor a Dios sin conocimiento. Repito, no puede haber adoración a Dios sin amor a Dios. Y no puede haber amor a Dios sin conocimiento de Dios. Permítame desarrollar en el tiempo que nos queda esto que me parece sumamente importante. ¿Sabe? El conocimiento es fundamental. Nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Fíjese una cosa extraña. He sido padre, tengo hijos, y cuando mi señora estaba embarazada, cuando ella estaba esperando al bebé, yo lo amaba a ese niño, lo quería a ese niño, pero todavía no lo había visto, soy honesto, allí estaba, yo no sabía, pero sabía que era una vida, sabía que era una criatura, y comenzaba a tener ese sentimiento dentro mío. Sin embargo, su mamá que lo cargaba, su mamá que sentía cada golpecito, su mamá que sentía cada latido de su corazón, su mamá que tenía esa relación tan íntima porque se estaba formando dentro de su vientre, ella llevaba una ventaja muy, muy grande sobre su papá. ¿Y cuál era esa ventaja? La intimidad. Aquel niño hacía un movimiento y ella lo percibía. Y cuando su mano se posaba en el vientre, el niño lo sentía. Y ahora se ha descubierto que si los papás hablan al vientre, el niño reconoce. Pero ¿sabe lo que pasa cuando el niño nace? El niño reconoce a su mamá, no reconoce a su papá. Reconoce con quien ha tenido la intimidad. Y ambos lo amamos, pero reconoce a quien ha tenido
la intimidad. ¿Sabe? Una de las cosas que me sorprende es que el niño pasa varias semanas para que pueda reconocer a su padre. ¿Y sabe qué? No reconoce de ver a su papá, reconoce lo que oye, reconoce cuando él habla, reconoce cuando él silba. Recuerdo el nacimiento de mi hija Yael. Cuando Yael nació, yo venía de trabajar y silbaba antes de entrar, y ella, que era bebé, y siempre recordó mi silbido. El conocernos habla acerca de tener una intimidad. Si yo no puedo conocer a alguien, no le puedo amar. A veces me preocupa el sentimiento que hay en relación a nuestros matrimonios. Yo veo a mi esposa trabajar todos los días, veo a mi señora cada día hacerme la comida, cada día tener la casa en orden, cada día tener mi ropa, y me parece tan poco decirle gracias. Creo que a veces uno hace más actos, más gestos de amor por estas cosas que suceden que simplemente agradecer. Pero ¿cómo nos damos cuenta? Porque es la parte del momento en que convivimos, es la parte en la que intimamos, es la parte donde sabemos solamente ella y yo lo que ocurre dentro de nuestra casa. Y eso es lo que hace que mi casa sea un oasis o que mi casa sea un infierno. Así es. Y si no, pasaría la vida diciéndole gracias porque hiciste la comida, gracias. ¿Y ella se casó para que alguien le diga gracias? ¿O para que alguien le demuestre? ¿O para que alguien entienda que lo que hace lo hace porque me ama? Yo creo que cuando empezamos a hacernos esta pregunta, son las preguntas necesarias de saber y conocer al Dios que decimos amar. El conocimiento viene a través, sin ningún lugar a duda, de la conversión. El primer conocimiento que tenemos de Dios es el momento en que Dios rescató nuestra vida del abismo. Fue cuando Dios nos pasó de muerte a vida. En ese momento nosotros conocemos a Dios. Y le digo algo más. Debe ser uno de los pocos momentos donde sin un mayor y profundo conocimiento alguien adora a Dios. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque luego la Biblia se va a encargar de decir: lo que tengo contra ti es que te hayas olvidado de tu primer amor. Quiere decir que ese primer amor es muy fuerte, es muy profundo. Es un amor que reconoce que Jesús entregó su vida porque me ama. Entregó su vida no porque yo valga, sino porque Él me dio valor. ¿Me entiende? Entonces, cuando esto ocurre, uno siente dentro suyo ese deseo de bendecir su nombre y de agradecerle porque entiende que lo que tiene y lo que ha recibido, por amor de Él, lo ha recibido. El conocimiento viene a través también del estudio de la palabra de Dios. No podemos estar todos los días leyendo un versículo bíblico y creer que esto es conocer a Dios. Está bien leer un versículo bíblico, pero lo que nosotros debemos hacer es estudiar la palabra, escudriñar la palabra, buscar en ella a nuestro Dios, encontrar lo que Él quiere decirnos, encontrar lo que Él quiere hacer en nuestra vida, las guías, encontrar que Él nos devuelve la reprensión, aquellas cosas que nosotros debemos cambiar para mejorar, para agradarle. Eso lo encontramos estudiando su palabra. Y completa el conocimiento, la práctica de lo que leemos. A veces muchos somos muy teóricos, sabemos muchísimas cosas de la Biblia. Yo a veces me asusto de muchas cosas que sé. A veces hablo con Gaby y me dice: ¿y eso de dónde lo aprendiste? Y lo sé, pero me pregunto si todo lo que sé practico. Es decir, el conocimiento es la suma de estas tres cosas. Un encuentro personal con Jesús, el estudio profundo de su palabra y llevar a la experiencia lo que hemos aprendido. Cuando esto se da, brota de nosotros algo que no es la adoración. Y acá es donde quiero hacer el punto. Brota la alabanza. Porque la alabanza es el acto por el cual nosotros alabamos su nombre y lo engrandecemos y lo proclamamos por sus hechos. Por eso la mayoría de nuestras canciones hablan de lo que Él hizo. Por eso la mayoría de las canciones que nosotros cantamos, nosotros estamos incluidos dentro de esos coros, ¿sí?
en este momento no me viene, le digo en serio, pero trate de hacer usted un estudio, un análisis de las canciones que cantamos y se va a dar cuenta que en la mayoría de ellas estamos nosotros. Por ejemplo, una canción que nosotros podríamos decir es una canción de adoración. Quiero levantar mis manos, ¿sí? Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, todo a ti te ofrezco, mi vida y mi corazón. Pero nuevamente vemos que estamos nosotros siendo parte de ese canto. Nosotros le estamos diciendo a Dios, yo quiero hacer esto, yo quiero, yo quiero, yo quiero. En otras canciones yo necesito, en otras canciones yo te agradezco, en otras... Sí, es muy raro que encontremos canciones de adoración y ya se las voy a marcar para que usted la pueda ver. Pero estas canciones son canciones de alabanza. ¿Sabe qué es la alabanza? La alabanza es cuando el pueblo de Dios proclama la grandeza de su Dios y proclama las obras maravillosas de su Dios. En toda la Biblia, usted va a encontrar alabanzas a Dios por los hechos portentosos de Dios. Usted va a encontrar que cuando María y Moisés, después de cruzar el río y después de ver a los jinetes del faraón sumergidos en el agua, va a encontrar las alabanzas de este pueblo, la alabanza de esta mujer y de este hombre, diciendo los carros de faraón y declarando cada una de las cosas que el Señor hizo. Cómo con mano poderosa abrió el mar, cómo hizo pasar al pueblo de Israel en seco y cómo cuando fue perseguido por los egipcios, Él ordenó y el mar se cerró. Cuando nosotros alabamos a Dios, lo que hacemos es proclamamos lo que Él hace. Y la mayoría de nuestras canciones son canciones de alabanza. Y la mayoría de nuestras oraciones son oraciones de alabanza. Yo escucho orar a todos los hermanos oramos y oramos por este medio. Y escucho los audios y escucho, Señor, te doy gracias porque hiciste esto, Señor, te doy gracias porque hiciste aquello, gracias por cuidar a mi familia, gracias por hacer esto, gracias por hacer aquello. Y todo esto que hacemos está correcto. Por favor, entiéndame, está correcto, pero esto es alabanza a nuestro Dios. Es alabanza. Y lo que Dios nos está pidiendo a través de la visión que recibió nuestro pastor es subir el peldaño. Subir el peldaño. Pero como les dije recién, no podemos adorar a nuestro Dios si no tenemos amor. Y ese amor llega a través de ese conocimiento. ¿Cómo llega? Porque nos damos cuenta de que Él hace estas cosas por las cuales agradecemos. Entendemos que Él nos salvó. Entendemos que es nuestra provisión. Entendemos que Él trae paz en medio de la guerra. Pero de la guerra que pasa todos los días en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros vecinos, Él es nuestra paz. Cuando todo parece descarrilarse, Él es nuestra paz. Él es milagroso. ¿Cuántas veces hemos visto los milagros de Dios en nuestra vida? Solamente que nosotros los minimizamos. Creemos que son cosas que no importan. Pero Dios ha hecho grandes proezas en nuestra vida. Grandes cosas en nuestra vida. Nosotros aprendimos a amarle porque cuántas veces nos sanó, cuántas veces extendió su mano de sanidad sobre nuestra vida, cuántas veces cuando pensábamos que lo que estábamos pasando era una situación sumamente difícil, su mano de sanidad vino a nosotros. Y por sobre todas las cosas, y en mi caso, cuánto le amo por su misericordia. Cuán misericordioso es mi Dios. Cuán misericordioso. Amo a Dios por su misericordia. Amo a Dios por darme una nueva oportunidad. Amo a Dios por haberme restaurado. Amo a Dios por darme autoridad cuando hablo. Amo a Dios por estar conmigo. Amo a Dios porque Él es mi fortaleza. Amo a Dios porque no me hace faltar nada. Amo a Dios porque ha quitado la culpa. Amo a Dios porque Él, solamente Él puede hacer estas cosas. Pero estas cosas son las que me llevan a alabarle y a decirle, Señor, te amo por estas cosas. Pero cuando uno se da cuenta que está diciéndole a Dios que le ama, recién allí está por subir el peldaño de la adoración. Porque solamente el amor nos hace llevar nuestra vida al siguiente escalón, al escalón de la adoración. Porque la adoración no es ni más ni menos, hermanos, que la intimidad que usted tiene con Dios. Cuando hablo de la intimidad no me refiero a que usted solamente puede adorar adentro de su casa, en medio de un cuartito donde nadie lo ve, y en ese lugar, en esa tranquilidad usted puede adorar a Dios. No es así.
Usted puede adorar a Dios, yo puedo adorar a Dios. En medio de la alabanza del pueblo de Dios, en medio del canto del pueblo de Dios, en medio de las oraciones del pueblo de Dios, yo puedo estar adorando a Dios. Porque esa intimidad no me pide a mí que me vaya a otro lado para adorarle. Me pide simplemente que en espíritu y en verdad se conozca quién es Dios. No qué hace Dios. Ya sé que Él me salvó, ya sé que Él es misericordioso, ya sé que Él es mi paz, pero ahora Él quiere que yo le reconozca lo que Él es. Él es espíritu, Él es amor. Y tengo que empezar a redescubrir quién es ese Dios en el que digo creer, para que pueda también entender en quién he creído y para que pueda comprender cuáles son las grandes cosas que Dios tiene preparada para mi vida, porque si no siempre me voy a quedar a la mitad. Es cuando está Él sentado en su trono y yo lo único que hago es ponerme a sus pies. Y entonces en ese mismo momento, en ese momento en que he pasado ya todas las barreras, estoy a solas con Él, no importa cuánta gente haya a mi alrededor, mi corazón se derramará delante de su presencia y se romperá en 1000 pedazos y será cuestión de que Él venga y los arme de acuerdo a sus designios. Y Él verá que me está hablando y me está dando a conocer quién es. Y yo me daré cuenta en ese momento cuál es su esencia. Me daré cuenta que Él es espíritu. Entenderé que Él es amor. Comprenderé que Él es infinito. Entenderé que Él es eterno. Entenderé que Él es inmutable. Entenderé que los siglos de los siglos hablarán de Él. Entenderé que yo cambiaré, que yo fracasaré, que yo haré las cosas mal, pero Él nunca va a cambiar. Él no muta, es el mismo, dice la Biblia, ayer, hoy y por los siglos. Y cuando estoy en esa presencia con Dios y cuando tengo la oportunidad de estar con Él, allí, en ese lugar, comienzo a descubrir la verdadera dimensión del Dios en el cual he puesto mi fe. Ya deja de ser el Dios que murió en la cruz. Nos pasa como a Juan. Juan anduvo mucho tiempo con Jesús, y él mismo dijo, él es Dios y Él es espíritu y es amor. Y sin embargo, cuando comienza el Apocalipsis dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Sabe qué le pasó a Juan? No reconoció a Dios. No reconoció a Jesús. El que estaba parado entre los 7 candelabros era uno semejante al Hijo de Dios, dice Juan. Pero ¿sabe por qué le pasó eso? Porque no le reconoció. La imagen que tenía de Jesús era el Jesús que anduvo con él y el Jesús de la cruz y el Jesús que resucitó después. Pero ahora el Jesús que él veía era un Jesús totalmente diferente. Bueno, hermano, esta lección la tenemos que aprender en esta noche. Nuestro Dios es totalmente diferente a lo que nosotros creemos. Y no hay manera de que podamos conocer la grandeza, la gloria de nuestro Dios si no nos acercamos a su trono, si no entramos a la adoración. Hay momentos en que cantamos canciones en la iglesia y ustedes saben, sobre todo los hermanos de mi granja, que me gusta cantar fuerte. Hay una canción que me es difícil terminarla. Gaby cuando la pone sabe que me gusta, que me encanta, pero nunca la puedo terminar. Cuando cantamos Cuán grande es Dios. Yo cuando empiezo a cantar esa canción, hermanos, vislumbro la grandeza de mi Dios. Mi mente y mi corazón entienden. Ustedes saben que me duelen muchísimo las rodillas, muchísimo. No puedo cantar esa canción si no estoy de pie. No puedo porque es imposible tener en mi mente y en mi corazón esa presencia majestuosa y no ponerme de pie. Y cuando llega al final de la canción, comúnmente me encuentro orando. No la puedo terminar. Me emociono, lloro, porque entro en esa intimidad con Dios en la cual le reconozco lo que Él es, lo grande que es. Cuando digo que Dios es grande, es porque he palpado de su grandeza. No puedo decirlo antes.
Y entonces en ese conocimiento de su grandeza es que yo proclamo esa adoración, la grandeza de nuestro Dios. Allí en esa intimidad comienzo a descubrir la dimensión y la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Allí descubrimos su santidad, que va a influenciar sin ningún lugar a dudas mi santidad. Allí nos daremos cuenta que cuando hablamos del poder de Dios es mucho más de lo que nosotros creemos que es el poder de Dios. Yo estoy convencido que nosotros todavía hoy nos conformamos con migajas. Yo tengo esa idea. Tengo la idea que todavía la iglesia de Jesucristo en este tiempo sigue viviendo con la experiencia prestada de los apóstoles. Y eso me pone mal. Me pone mal porque yo he experimentado el poder de Dios en mi vida y en la vida de otros. He visto lo que es el poder del Señor liberando a las personas. He visto el poder de Dios sanando a las personas. He visto el poder de Dios obrando milagros. He visto el poder de Dios transformando la vida de la gente. Cuando uno ve esas cosas, puede predicar con autoridad sobre el poder de Dios, porque Dios hace todas estas cosas para engrandecimiento de su nombre, pero para mostrarle a los que nos creen el tamaño, la grandeza, la gloria y el poder de nuestro Dios. Redefinirá en quién hemos creído. Esta intimidad redefinirá en quién hemos creído. Podrás hacer tuyas las palabras de Job cuando decía: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas cosas declaras que no has visto? Pues se empieza a experimentar a través de la adoración lo que Dios es. Para que puedas decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Redefinirás quién es Dios. Podrás decir: Dios es espíritu, cuya esencia es el amor. Nuestro Dios es infinito, es eterno, es inmutable, santo, poderoso, sabio, justo, bondadoso, verdadero, fiel, paciente, misericordioso. Cuando vemos estos hechos que Dios ha traído a nuestras vidas y poder descubrir a través de ellos quién es, nosotros podemos entrar a adorarle. Y cuando uno tiene en su espíritu y en su deseo el deseo profundo de adorar a Dios, ya no le va a importar con qué corito. No va a importar si es un himno. Vieron que hay personas que dicen: no, himno viejo. Oh, podrá cantar: hermano, santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Podrá hacerlo con un coro viejísimo, de hace muchísimos años. Cantábamos, ¿recuerda usted cuán bello es el Señor? Esa canción que decía: cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Dios busca nuestro agradecimiento, por supuesto, pero Él busca que nosotros le reconozcamos. Y cuando nosotros tenemos que reconocer, no le reconocemos por lo que Él hace, le reconocemos por lo que es. Esto es adoración. Cuando tú le dices a Dios: entiendo que lo que has hecho es porque me amas, le estás adorando. Y mire la importancia que tiene de entenderlo. Hasta
hasta la oración de la mesa va a cambiar. Esa que muchas veces decimos, a vos te toca, no, te toca a vos, no, te toca a vos, no, te toca a vos, te toca al otro. Hasta esa oración cambiará. Porque usted entenderá que ese plato de fideo o que ese asado que está en su mesa, Dios lo puso allí porque lo ama. Y entonces, cuando usted entienda que ese plato de comida está porque Él lo ama, usted dirá, yo quiero orar, yo quiero decirle gracias, yo quiero adorarlo. Y cuando usted vaya y lleve su ofrenda, no estará poniendo plata, estará adorando, porque usted estará diciendo en ese momento, esto que pongo, mi Dios, es el reconocimiento que eres mi proveedor, eres aquel que ha estado conmigo en toda circunstancia. Y entonces deja de ser un acto religioso para pasar a ser un acto de adoración. Y entonces cuando usted cante, pasará exactamente lo mismo. Ya no interesará si es el coro que más le gusta, cualquier canción que cante, lo llevará a adorar a Dios, porque usted reconocerá que Él es amor. ¿Sabe? Hemos escuchado en esta noche esta declaración de Jesús, diciendo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Mi deseo es que usted no ponga si le gustó, si no le gustó el mensaje, es trivial. Pero me gustaría que usted ponga algo que tenga que ver con el reconocer a Dios como lo más importante que le pasó en la vida. No como agradeciendo que lo salvó, sí, ya sabemos que lo salvó, sino agradezca por qué lo salvó. Lo salvó porque lo amó. Proveyó porque lo ama. Lo sanó porque lo ama. Le enseña porque lo ama. Tiene misericordia porque lo ama. Cuando usted entienda esto, adorará a Dios. No será alabanza, será adoración. Alabamos a Dios por lo que Él hace, pero le adoramos por lo que Él es. Que el Señor le bendiga.